Buenas noches, amados hermanos. Soy el pastor Edgar Vigurra. Estamos aquí transmitiendo desde esta bella vista del parque de Veracruz, de Martínez de la Torre, Veracruz. Es una hermosa vista, la verdad. No sé si se alcanza a ver mucho, pero allá atrás está el Palacio Municipal. Hay un poquito de mosquito ahí debido a las luces, a ver si no cae en nuestro café. Un rico y sabroso café también que nos proporcionaron por aquí. Y pues bueno, vamos a iniciar el estudio del día de hoy, porque el estudio de hoy va a estar muy interesante. Yo quiero decirte que abramos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 y 2, que es la mujer encinta. Vamos a leer otros versículos adicionales. Así que acompáñame, Apocalipsis, libro del Apocalipsis, que es el último de la Biblia, capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, como la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y cuando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También nos vamos al versículo 4 al 6. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto habla del dragón, otro que apareció. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su reino. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y después de ahí nos vamos a pasar. Entonces nosotros vemos aquí que la palabra de Dios nos está diciendo que Juan ve una gran señal y ve una mujer. Es muy importante para entender el libro de Apocalipsis, comprenderlo, saber quién es esta mujer, saber a quién se refiere esta mujer. Hay al menos 4 posturas en quién es esta mujer, y lo importante es descifrar cuál es la postura más bíblica. La postura menos bíblica es la de los libertarios, la de los teólogos libertos, que dicen que esta mujer fue agarrada del sistema pagano, de Roma, de griego, de la religión griega, del sistema pagano. Eso nada que ver, porque Juan era un judío devoto, un judío fiel y un judío real. El que en verdad es judío, ¿verdad? No andaba en el paganismo, ni andaba adorando otros ídolos, ni otras cuestiones. Por lo tanto, ni tomar eso en cuenta. La verdad, los teólogos libres, los teólogos liberales, más bien dicho, ¿verdad? No sé cómo sacan tantos rollos buscando desprestigiar la palabra de Dios. Pero la otra también es que es la Virgen María, y esa es la postura católico-romana, ¿verdad? Vamos a ver si es cierta esa postura. Hay otra postura que define que esta mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia, y la cuarta es que esta mujer se refiere. Y es muy importante descifrar esto. ¿Por qué es muy importante descifrarlo? Bueno, porque nos dará la correcta interpretación de Apocalipsis. Y entonces entenderemos si Apocalipsis se aplica a hoy en día o es algo duro. Y yo quisiera entonces entrar de lleno a este tema. Y quisiera que entráramos en el sentido de que Juan dice que vio una gran señal. O sea, no es una señal cualquiera. Aquí Juan no utiliza para gran la palabra griega que se utiliza para maravilloso. Tampoco es algo maravilloso. Eso se referiría más a una cuestión de deidad, ¿verdad? Sino significa grande. O sea, en el sentido de que la señal que está viendo Juan es una de las señales grandes acerca del cumplimiento de los tiempos. Esa es la gran señal que se está mostrando.
¿sí? Y aquí hay que tomar muy en cuenta para la interpretación de este versículo, capítulo 12, y que nos dará la pauta para las siguientes, es que la señal, ojo, hermanos, porque a veces nos confundimos. Yo he visto muchos cristianos en Facebook confundidos, porque creen que las señales son para la iglesia. Y no, hermanos. Para el arrebatamiento no hay una señal que anteceda al arrebatamiento. Todas las señales, todas las que indican la Biblia, vienen a la segunda venida de Cristo. Todas. Entonces la señal forzosamente está ligada al pueblo de Israel. Forzosamente. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo toma ahí. Por ejemplo, tan solo encontrar la palabra señal y os daré una señal, esa señal, ¿verdad? Que habla Dios, ocurre 26 veces en el Antiguo Testamento, todas ligadas al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que señal está ligado al pueblo de Israel. No por nada cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los judíos le pedían señal, porque Dios siempre les hablaba de una señal, ¿verdad? Entonces los judíos le pedían señal, los fariseos le pedían señal, ¿verdad? En Juan capítulo 6, vamos a Juan 6, al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Qué señal haces? O sea, ahí está la señal, ¿no? Lo que está inundando esta parte. Entonces la señal está ligada forzosamente con el pueblo de Israel. Vayamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces, nosotros vemos que señal en el Antiguo Testamento está ligada al pueblo de Israel, al cumplimiento de las promesas al pueblo de Israel, el cumplimiento de promesas de ese momento que había. Por eso es que los fariseos pedían señal, por eso es que los judíos pedían señal, pero la señal no está puesta para la iglesia. Por lo tanto, si la iglesia está esperando señales, la iglesia está esperando cosas equivocadas, ¿no? Nosotros entonces podemos ver, amados hermanos, que solo 2 veces se encuentra la palabra por señal en el Nuevo Testamento, y la encontramos nada más en la carta a los Corintios. Una es refiriéndose al hablar en lenguas, que es una señal para los incrédulos, ¿verdad? Y no me voy a meter ahorita si está vigente o no vigente, eso no me voy a meter ahorita, solo estoy hablando de lo que es la palabra señal. Y la otra es la que Pablo dice, las señales de los apóstoles, ¿verdad? Las señales que hacen los apóstoles de Cristo. Y ojo, los apóstoles de Cristo todos fueron judíos, no hubo ni un apóstol gentil. Pablo, que fue el apóstol a los gentiles, era judío. ¿Sí? Los otros 12 eran judíos. Entonces nosotros podemos ver que señal está ligado al pueblo de Israel forzosamente, no hay otra más. Entonces, al decir Juan que vio una gran señal, entonces está dándonos a entender que tiene algo que ver con el pueblo de Israel, indudablemente. Desde ahí ya empezamos a ver la interpretación de este capítulo. Inclusive el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 22, dice que los judíos piden señales, ¿verdad? Los judíos piden señales. Entonces esa es parte, porque ellos estaban acostumbrados a esa parte. En Lucas capítulo 21, versículos 24 y 25, Jesús habló que antes de su segunda venida habría señales, ¿verdad? Y esta que está hablando Juan en el Apocalipsis es la gran señal. Recordemos que también a Jesús cuando dijo: cuando veas a la higuera reverdecer, saber que el tiempo está cerca. Entonces ya ahí nos vamos formulando a quién se está refiriendo realmente esta palabra del Señor. Dice
Dice que vio una gran señal, una mujer. ¿A quién se puede referir esta mujer? Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que recordemos que el Nuevo Testamento está muy ligado al Antiguo Testamento, está totalmente ligado. El Nuevo Testamento no es algo nuevo, el Evangelio no es algo nuevo, es algo que ya estaba en el Antiguo, solo que ha salido a más luz. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Israel varias veces es mencionado como una mujer. Dios le habla como si fuera, o lo trata, o le pone una figura o un símil de mujer, ¿verdad? Por ejemplo, vayamos a Jeremías, capítulo 4, versículo 31. Jeremías, libro del profeta Jeremías, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 31. Y dice la palabra del Señor: porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Pero vean cómo Israel es proyectada como una mujer, inclusive que está encinta. Y nosotros recordemos que en el versículo 2 que leímos de Apocalipsis 12, esta mujer clama fuertemente por los dolores de parto, ¿verdad? Porque está en vías de alumbramiento. Entonces hay una similitud muy fuerte en esta parte en la palabra del Señor. También vamos a Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Versículos 3 al 6. Isaías capítulo 54. Versículos 3 al 6. Y dice la palabra del Señor: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. No temas pues, no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces estamos viendo allí, ¿verdad? Esa palabra del Señor. Y aquí además le da una promesa que su descendencia iba a inundar las naciones. Y nosotros vemos en el Apocalipsis capítulo 12 que después, cuando el dragón no puede destruir a la mujer, va contra su descendencia. Entonces véanlo cómo está ligado el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y indudablemente el Antiguo, interpretándolo así, nos está llevando a que entendamos que esa mujer es Israel, ¿verdad? Por el sentido de que la señal está ligada a Israel, por el sentido de que en el Antiguo Testamento varias veces Dios nombra a Israel como si fuera una mujer, o le pone un símil de mujer. Si tienes oportunidad, acompáñame con un rico café. Entonces también podemos ir, por ejemplo, a Oseas capítulo 2, versículo 14 al 16. Oseas capítulo 2, libro del profeta Oseas. Capítulo 2. Y dijimos versículos 14 al 16. Porque aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿A dónde huyó la mujer? Al desierto. Yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás, jamás me llamarás Baali.
¿verdad? Entonces nosotros vemos ahí Dios a través del profeta Oseas hablándole al pueblo de Israel como si fuera una mujer que no la va a desamparar, que le va a regresar todo, ¿verdad? Y que adicional a eso la llevará al desierto, muy ligado a lo que Juan está viendo. Ahora ahí mismo en Oseas capítulo 3 versículo 1 me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Entonces nosotros vemos cómo está ligado una vez más varias citas. Hay muchas citas, hermanos, que ligan en el Antiguo Testamento. No voy a traer todas porque nos llevamos el tiempo con esto, pero con las que te di puedes ver el símil que Dios le pone a Israel como mujer y muchas cosas muy semejantes a lo que Juan está proyectando en el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿sí? Adicional, también se ve en el Antiguo Testamento no solo como una mujer, sino como una mujer con dolores de parto. Ya vimos uno en Isaías, ahora vamos otra vez a Isaías capítulo 13, versículo 18. Isaías capítulo 13, versículo 8, perdón, sí, por eso rectifiqué. Isaías capítulo 13, versículo 8. Amén. Y dice la palabra del Señor: y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. Como mujer con dolores de parto. Ahí nosotros podemos ver el símil. Ahora ahí mismo en Isaías capítulo 26, versículo 17. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 26, versículo 17. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da grito en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Curiosamente, en el versículo 2 dice que la mujer clama con dolores de parto. La palabra clamar tiene un énfasis de gritos. Entonces, está gritando por los dolores de parto. Vemos aquí en Isaías 26, 17 esa misma conexión. Ahora, vamos por favor al libro del profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 10. Libro del profeta Miqueas, capítulo 4 y versículo 10. Miqueas está después del libro del profeta Jonás. Miqueas 4, versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, y allí serás. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento está lleno de esto. Y Juan entonces está viendo una mujer con estas características, ¿sí? Nunca en el Nuevo Testamento se le nombra a la iglesia como esta parte, así como una mujer que está embarazada, que está con dolores de parto. Lo más que se acerca es Pablo en una situación con la iglesia, pero Pablo es el que dice que él está tan triste que siente como ese dolor, ese quebranto, como si fueran dolores de parto. Pero Pablo nunca se pone como la iglesia, porque la iglesia es el conjunto de cristianos. Pablo es parte de la iglesia. Entonces ahí nosotros podemos saber esto. Y es maravilloso lo que el Señor está diciendo. Además, en Juan capítulo 5, versículo 44, cuando Jesús le está hablando a la mujer samaritana, Jesús mismo le dice: la salvación viene de los judíos. Y tómalo ahí, déjalo ahí este versículo, porque inmediatamente, ahorita vamos a ver que el contexto inmediato
de Apocalipsis, en Apocalipsis 11:8, la ciudad de Sodoma y de Gomorra que habla ahí se refiere a Israel. Entonces el contexto inmediato es el pueblo de Israel. Anterior, en esa misma porción están los dos testigos que van a ser de judíos. No sabemos, como comenté en ese, si sea Moisés o Elías, si sea Elías o Enoc, o algunos dos hombres que van a venir con la misma actitud de Elías y los mismos poderes y de Moisés, ¿verdad? No lo sabemos. Les dije en ese caso que para mí es Moisés y Elías por el monte de la transfiguración, pero tanto Moisés como Elías son judíos. Entonces nosotros podemos ver ahí, adicional, que en Apocalipsis capítulo 7 versículo 4 nos habla de los 144,000 israelitas, ¿sí? Entonces estamos viendo que en Apocalipsis, después del capítulo 4, ya no se nombra a la iglesia, pero sí se nombra a los judíos. Es decir, Dios regresa a su trato con el pueblo de Israel, ¿sí? Después de que la iglesia es quitada y levantada. Entonces nosotros podemos ver esta parte. Ahora, dice que aparece la mujer vestida del sol y la luna en sus pies. Esto es algo similar, o un símil al sueño que tiene José en Génesis. Vayamos por favor a Génesis capítulo 37 versículo 9 y 10. y 10. Dice José: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que echaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Cuando José habló del sol, Jacob inmediatamente interpretó que era él. Cuando habló de la luna, interpretó que era Raquel, la esposa. Cuando habló de las 11 estrellas, de sus 11 hermanos. Entonces nosotros estamos viendo allí, curiosamente, esta mujer está vestida del sol, con la luna en sus pies, y tiene una corona con 12. Estamos viendo la misma parte. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos hacer alegorías y cuestiones. La Biblia se interpreta a sí misma. Y nos está dando la a Jacob del sueño: sol soy yo, Raquel es tu madre, las 11 estrellas son los 11, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver aquí al pueblo de Israel en esta parte. Eso es lo que nos da la interpretación, ¿sí? Adicional, que en Jueces capítulo 5 versículo 20, vamos a Jueces 5:20, libro de Jueces, capítulo 5 versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Aquí las estrellas se refiere a Israel, ¿verdad? Entonces, bendito el nombre del Señor, que ahí mismo nos está dando y nos está llevando la interpretación. Entonces, esta mujer que está vestida del sol, con la luna en sus pies, con las 12 estrellas como corona, todo simboliza, además de la gran señal, además de que Dios siempre le habla a una mujer, además que esa mujer está encinta, y el estar encinta habla mucho de Israel. Entonces podemos determinar quién es esta mujer, ¿sí? Indudablemente, hermanos, la interpretación que no forza la escritura, la interpretación que no hace una exégesis extraña, es la interpretación que esta mujer es el pueblo de Israel. Porque adicional dice que será sustentada por 1260 días, que corresponden a 3 años y medio, que es la profecía de Daniel en el tiempo en que te va a recrudecer tremendamente la gran tribulación, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo cómo esta mujer coincide perfectamente, y recordando que las 70 semanas de Daniel, como dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Si se
se cumplieron literalmente sobre el pueblo de Israel. Y Jesús y el Señor, o sea, Dios la tomó como un conjunto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. Las 70 tiene que cumplirse sobre el pueblo de Israel, porque entonces no puede ser que Dios 69 cuando utilizó un conjunto dijo 70, pero 69 van a ser para el pueblo literal de Israel y uno para el pueblo espiritual de Israel. No, eso sería forzar la escritura y que Dios nos tratara de confundir. Pero si vemos como un niño que se acerca a leer la escritura, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel. Si 69 se cumplieron literalmente sobre el pueblo de Israel, ¿por qué las 70 no? Y además dice tiempos y la mitad de un tiempo, igual que habla Daniel en capítulo 12, ¿verdad? Lo mismo, utiliza los mismos términos. Entonces nosotros podemos ver claramente que aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Y vamos a ver por qué entonces. Entonces, ¿por qué esta mujer, y aquí lo puse como pregunta, ¿por qué esta mujer no es la iglesia? ¿Por qué? Ya vimos por lo que les estoy poniendo, pero vamos a explicarlo. Ahora, porque la iglesia es una a nivel universal. Aunque en las epístolas se trata a cada iglesia de cada provincia como una sola, nunca se trata como iglesias separadas, sino como una sola, aunque sea por provincias. Y a nivel mundial es solo una sola iglesia. Y nunca vas a encontrar en la escritura que la iglesia de Tesalónica, madre de la iglesia de Acaya. No vas a encontrar eso. Eso es erróneo. Esos son términos que hemos ocupado erróneamente. La madre iglesia, es la madre iglesia de estas iglesias, son sus hijitas. No, eso es equivocado totalmente. No es bíblico. Cuando Pablo dirigió una carta a la iglesia en Corinto, por ejemplo, y en Corinto había varias casas abiertas, varias casas que servían de iglesias para el servicio, para el discipulado de los santos, para congregarse de los santos, ¿sí? Por lo tanto, Pablo no está tratando individualmente a cada una de las iglesias de Corinto, está hablando a la iglesia de Corinto. Como hablaríamos hoy, a la iglesia de Veracruz o a la iglesia que está en el puerto de Veracruz, y no significaría una iglesia en específico, significaría el conjunto de iglesias. Pero nosotros vemos que esta mujer, cuando el dragón ve que no puede con ella, dice va a atacar su descendencia. Entonces, ¿a qué descendencia estaríamos hablando? ¿Qué descendencia de la iglesia? Si la iglesia no es una descendencia, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es una novia. Entonces, ¿qué descendencia si la novia no ha tenido hijos? Porque entonces ya hablaríamos de fornicación. Entonces, ¿dónde se le ve a la iglesia como la esposa que está teniendo hijos y que tiene varios hijos y que el dragón se va a ir contra esos hijos? No hay tal cuestión en todo el Nuevo Testamento, hermanos, y disculpen, esta es la verdad. Eso es forzar la interpretación escritural, ¿sí? Ahora, Cristo, a través de su sacrificio, de su obra en la cruz, hizo nacer a la iglesia, se ganó a la iglesia para Cristo, se ganó su propia iglesia, como dice Hechos capítulo 20 versículo 28, vamos a leerlo. Hechos capítulo 20 versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, Jesús se ganó la iglesia por su obra en la cruz. ¿Por qué digo esto? Porque aquí esta mujer da a luz al Mesías. La iglesia no dio a luz al Mesías. El Mesías hizo nacer a la iglesia, no al revés. Por lo tanto, asumir que esta mujer es la iglesia, es decir, que la iglesia trajo al Mesías, y es erróneo.
Por eso decía que tomaras Juan 5:44 muy en cuenta y lo guardaras ahí, porque aquí Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús viene de los judíos. No, Jesús nunca dijo la salvación viene de la iglesia. Jesús vino, la salvación viene de los judíos, porque Él vino de los judíos, ¿verdad? Los judíos, la nación de Israel fue la que trajo a luz al Mesías por medio de un vaso como María, y más adelante vamos a ver por qué tampoco es María esta mujer. Pero, entonces, pongámoslo ahí, ya estamos viendo. Si tienes alguna duda, vénmela escribiendo y al final te voy a responder, ¿sí? Tiene ya mosquitos mi café. Ahora, la escritura es claro que la iglesia es posterior a la obra de Cristo. ¿Por qué? En Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús le dije a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré, está en futuro. Es decir, que la iglesia no estaba edificada. La iglesia todavía no existía. Entonces, edificaré mi iglesia. No dice estoy edificando mi iglesia, como algunos dicen que la iglesia viene desde el Antiguo Testamento. Jesús entonces hubiera dicho estoy edificando mi iglesia. Sobre eso que tú dices estoy edificando mi iglesia. Pero Él dice edificaré un futuro. ¿Por qué? Porque la iglesia nace en Pentecostés, ¿sí? La iglesia nace rotundamente en Pentecostés. Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que el fundamento está puesto sobre los apóstoles y profetas. Ahora, no hubo apóstoles en el Antiguo Testamento, por lo tanto no había fundamento completo en el Antiguo Testamento para hacer a la iglesia. Entonces no hay tal cuestión. Entonces la iglesia no existe en el Antiguo Testamento. La iglesia, por lo tanto, nunca la escritura dice que la iglesia dio a luz al Mesías. Eso es, no hay un símil, no hay algo que diga eso. Y al contrario, la escritura, el Nuevo Testamento, dice que Cristo por su obra se ganó a su iglesia, que Cristo iba a edificar a su iglesia y que el fundamento iba a estar sobre los apóstoles que Él estableció. Entonces, por todo esto nosotros podemos ver que no es. Ahora, esta mujer cuando es perseguida, cuando su hijo es quitado y es perseguido por el dragón, dice Apocalipsis 12, que huye al desierto, ¿sí? Cuando huyó la iglesia al desierto en la historia. Es más, la misma Biblia nos dice en Lucas, escribiendo en Hechos de los Apóstoles, dice que la iglesia no huye al desierto cuando es perseguida. En Hechos capítulo 8, versículo 1 y 4, cuando fueron esparcidos, iban a las provincias predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas. Buscaban donde hubiera comunidades y todo para ir predicando el evangelio del Señor. No huían al desierto para encerrarse, cuidarse y todo ese detalle. Eso, la única vez que lo podemos saber y no nacía la iglesia es cuando los apóstoles y discípulos, después de que Jesús murió, se encerraron por miedo. Pero la iglesia ya no reacciona así. En Hechos 8, 1 y 4 vemos a la iglesia siendo una iglesia que cuando es perseguida va predicando el evangelio, ¿sí? Va anunciando el evangelio. Y esta mujer huye al desierto, por lo tanto no puede ser la iglesia. A menos que queramos espiritualizar el desierto y digamos que el desierto no es el desierto, sino pues vamos a espiritualizarlo y entonces le podemos dar el carajo significado que nosotros queramos al desierto, porque no hay algo que nos diga que es el desierto. Entonces para algunos el desierto puede ser la prueba, para otros el desierto puede ser una ciudad, para otros el desierto puede ser alguna iglesia sin espíritu, para otros el desierto, y entonces espiritualizamos y alegorizamos el desierto. No hay forma de entender esa parte del Apocalipsis. Pero lo cierto es que el desierto nos habla de un lugar fijo, porque las profecías en Zacarías, también en Nahum y Oso nos habla de que el pueblo de Israel huirá a esas zonas de Edom desérticas. Entonces se cumple la palabra de Dios maravillosamente, y sin embargo no vas a encontrar eso en la iglesia, de que la iglesia cuando es perseguida huye a los desiertos, pero sí lo encuentras en el Antiguo Testamento con Israel.
que Dios la va a llevar al desierto, y ya leímos un versículo acerca de eso, que Dios la va a llevar al desierto. ¿Te acuerdas que te dije, mira, aquí dice que la mujer huye al desierto, y aquí también Dios está hablando que el pueblo de Israel lo va a llevar al desierto? Entonces ahí está la unión para que podamos interpretar. La escritura se interpreta a sí misma. No necesitas ser un gran teólogo, necesitas únicamente tener la humildad de venir a la palabra de Dios como un niño, teniendo hambre y sed de ella, y clamando al Padre que a través de su Espíritu te muestre la verdad en la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos, hermanos amados, todo es esto que nos estamos viendo. Por lo tanto, la iglesia no es madre de Jesús. Algunos, para querer forzar esta interpretación, citan por ahí a Gálatas capítulo 4, versículo 26, donde dice que la Jerusalén celestial es madre de todos nosotros. Así dice Gálatas 4:26, ¿verdad? Pero ojo, no voy a hacer una exégesis de este versículo, solo lo voy a aplicar a lo que tenemos que aplicarlo en Apocalipsis, porque si no me voy a desviar el tema. Pablo dice, independientemente de lo que signifique la Jerusalén de arriba, que algún día se los voy a explicar, pero ahorita no. Pablo dice la madre de todos nosotros, pero no dice de Cristo, sino de los cristianos. Punto número 1. ¿Verdad? No involucra a Cristo ahí. Ojo. O sea, y al forzar eso y querer poner a Cristo, queremos ponerle a Cristo ahí cuando Pablo no lo está metiendo. Dice a todos nosotros. Cuando Pablo que habla de nosotros involucra a Cristo. No hay una epístola donde Pablo involucra a Cristo. Entonces no está involucrando a Cristo, y al decir nosotros, Pablo está hablando entre el que está escribiendo, que es él, y los receptores de la epístola, que es la iglesia de Galacia. No involucra a Cristo. Entonces nosotros podemos ver que eso es un forzar de la interpretación por querer meterla en mi escatología, ¿verdad? Desgraciadamente hacemos mucho eso. Ahora, la iglesia nunca ha sido sustentada por 1260 días. Dice que leímos que la mujer será sustentada por 1260 días. Si la iglesia fue sustentada por 1260 días, ¿acaso Dios después de ahí dejó de sustentar a la iglesia? ¿Verdad que no? Entonces es algo que no se cumple en la iglesia. Es algo que se va a cumplir en Israel cuando Dios la meta en el horno para purificarla, para limpiarla, para quitar a todos los rebeldes, los idólatras, los malignos judíos, y se quede solo el remanente que Él ha decidido salvar en ese tiempo. ¿Sí? Entonces eso es claro. Repito, no entra. Y volvemos a hablar de los 1260 días que cuadran dentro de las 70 semanas de Daniel, que, como dice la palabra de Dios, son para el pueblo de Israel y la santa ciudad que es Jerusalén. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta mujer? Ya vimos que no puede ser la iglesia. Ahora, ¿por qué esta mujer no puede ser María? ¿Cuál es la razón? Bueno, en primer lugar, porque a María nunca en la escritura se le encuentra con cuestiones de sol, de luna o de estrellas. Ojo, nunca. En primer lugar, no se encuentra con tal hecho. Aunque literalmente ella fue la que dio, ella fue la mujer que dio a luz al Mesías, ¿sí? Literal. Ella nunca aparece como sol, nunca aparece como luna y nunca aparece como una estrella. O sea, jamás, en la escritura jamás. Al contrario, ella se identifica como una sierva del Señor, como una esclava de Dios. Porque esa es la palabra mal traducida, sierva, como una esclava de Dios, ¿verdad? Y identifica a Dios como su Salvador, como que ella necesitaba ser salvada por Él. Ojo, lee Lucas en capítulo 1 para que veas lo que dice ahí la palabra del Señor, ¿sí? Entonces no puede ser María por esa sencilla razón. Ahora, María
otra vez, vamos a ver, esta mujer, después de que su hijo, la mujer de Apocalipsis 12, después de que su hijo es quitado, esta mujer es llevada al desierto. María, después de la muerte y resurrección de Cristo, no huyó al desierto. María obedeció a su Señor. María obedeció al Señor Jesucristo, que les dio la orden de ir a Jerusalén e irse al aposento alto y esperar allí el don de Dios, la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, ahí tú puedes ver en el versículo 4 y en los versículos 12 al 14 lo que te estoy diciendo, y ahí habla de María, la madre de Jesús, se fue con ellos, y no al desierto, a Jerusalén. Ahora, si tú dijeras, bueno, fue en otro periodo de tiempo, no hay un hecho histórico donde María se haya ido a vivir al desierto, no hay tal cuestión, ¿sí? Entonces, no puede ser María porque María no huye al desierto, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, María era parte de la iglesia no huye, la iglesia avanza predicando el evangelio, y María era una fiel servidora de su Señor y ella iba avanzando también con el evangelio, ¿sí? Ahora, para poder los católicos romanos, los teólogos católicos romanos, poder decir que es María, entonces tienen que tumbar una doctrina que tienen ellos por ahí, algo que enseñan en su catecismo y todo eso, que María no sufrió dolores de parto. Apocalipsis 12 dice que esta mujer tuvo dolores de parto. La enseñanza católica romana es que María no tuvo dolores de parto porque era sin pecado, ¿verdad? Y esta mujer tuvo grandes dolores de parto. Entonces no cuadra la enseñanza que muestran los católicos con lo que están diciendo ahora acá, que ese Apocalipsis 12 es esta mujer. No es cierto. Apocalipsis 12 es Israel, ¿sí? Porque Dios no ha desechado a Israel para siempre, solo ha hecho un lado, solo ha hecho endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, y luego, dice Pablo en Romanos 11, luego todo Israel será salvo, ¿verdad? Y luego todo Israel será salvo. Aunque ahí luego algunos quieren decir que, bueno, también se puede traducir también, pero también se puede traducir y luego. Y entonces la más correcta interpretación en base al contexto es y luego todo Israel será salvo, porque hasta que entre la plenitud de los gentiles, ¿sí? Es como un momento de espera. Ahora, la otra cuestión, ¿por qué esta mujer no es María? Aparte de que esta mujer tiene dolores de parto, y según la enseñanza católica romana es que no tuvo parto, no tuvo dolores de parto. La otra enseñanza es que, de católica romana, es que María no tuvo más hijos. Y el dragón va a hacer batalla contra la descendencia de María. Ahí está en Apocalipsis 12. Entonces, otra vez, no cuadra la enseñanza con esta enseñanza. Hay una contradicción total entre ellos dos. Adicional, que como ya vimos que la escritura representa al sol como Jacob, a la luna como Raquel y a la corona de estrellas como las 12 tribus de Israel. Entonces no es posible interpretarla. Adicional, que los 1260 días igual, no hay nada ni bíblico ni histórico en el cual nos hable que se cumple en María. No hay nada, absolutamente nada de todo eso, ¿sí? Entonces, la mejor manera, sin forzar la escritura, sin buscar tanta alegoría para querer forzar a nuestra interpretación, la interpretación que nos da la misma escritura es que esta mujer es el pueblo de Israel, sin lugar a dudas. Aunque, quiero decirlo, aunque alguien objetará por ahí de los que defienden que esta mujer es la iglesia, que en el capítulo 17 la mujer que está sentada habla de religión, pero de una religión falsa. Y cuando una mujer es interpretada en una religión, es una religión falsa. Y tienes a Jezabel en Apocalipsis capítulo 2, Jezabel que enseña a fornicar a los míos, ¿verdad? Estamos viendo de una mujer falsa en Apocalipsis 17, una religión falsa.
Pero cuando se refiere a Israel, cuando se refiere a mujer, aquí vemos en un sentido de pueblo, es el pueblo de Israel. En un sentido de protección que van a tener de una manera especial, es el pueblo de Israel. Por lo tanto, amados hermanos, repito, la base bíblica más contundente es que esta mujer es el pueblo de Israel por todo lo que vimos. No es ni la iglesia, no es ni María, ni es una cuestión pagana. Es el pueblo de Israel, porque Dios no falla sus promesas. Todas las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Dios le prometió a Israel jamás desecharlo. Jamás. Que tendrían que faltar las leyes del sol, de la luna y de las estrellas para Él poder destruir y quitar sus promesas a Israel. Y hasta el día de hoy, yo no veo que falte una de las leyes del día y de la noche, ni del sol, ni de la luna, ni las mareas altas, ni las mareas bajas. Yo no estoy viendo que haya fallado absolutamente nada. Por lo tanto, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Y hasta aquí vamos a llegar en este estudio. No quise avanzar más, quise dejar bien claro para después poder enseñar cómo el pueblo de Israel va a venir a una tribulación tremenda y cómo Dios lo va a ayudar y cómo va a ser atacado por el enemigo. Y quién es ese dragón también lo veremos, lo especificaremos también bien, ¿verdad? Y espero que esta enseñanza haya sido de grande bendición para ti. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor, déjame un mensaje o mándame un WhatsApp al 2299-288128. Estoy ubicado en Veracruz, en el estado de Veracruz, en la ciudad, en el país México, ¿verdad? Si tienes que mandar un WhatsApp desde otro lado, tienes que añadirle la clave 521, ¿sí? Para cualquier otro mensaje. Bueno, muchas gracias. Repito, mi número de WhatsApp es 2299-288128. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos dar este estudio, Señor. Gracias por permitirnos ver que tú eres fiel a tus promesas, que tú eres fiel a tu palabra, Señor, que tú no fallas, Señor. Gracias, Señor, por esta interpretación, Señor, de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, nos des sabiduría y gracia para seguir ahondando en este maravilloso libro de Apocalipsis que tú has inspirado, Señor. Gracias una vez más. Bendice a los oyentes y danos sabiduría y gracia para entender todo esto. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. Yo espero ser de bendición a través de todos estos estudios y seguirte mostrando. Allá está el Palacio Municipal de Martínez de la Torre. Y esto es Martínez de la Torre en la noche. Aquí estoy en un kiosco en la parte de arriba. También si tú vives aquí en Martínez, se prepara un rico café aquí. Aquí tengo un comentario. Gracias, hermano Guerra, te mando un abrazo. Gracias por tus palabras. Así es, ni una jota ni una tilde pasará. Dios es fiel. Dios les bendiga, les envío un abrazo. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y hermano Víctor, un abrazo a usted y a su iglesia. Y a todos los que lo vieron también. La gracia sea con ustedes. Amén.